El periódico del Vaticano, Vatican News, tiene una campaña contra la República Dominicana. Aquí tenemos que defendernos como sea. Recuerden cómo nosotros aquí en este subprograma El Trabucazo tuvimos que hacer un comentario fuerte con relación al periódico Camino, que es el periódico de la Iglesia Católica, que ellos le entraron a la República Dominicana porque el periódico Camino reclamaba que no se maltratasen a los haitianos, no se maltratasen a la embarazada, no se le cobrase el servicio de salud, no se sacaran del país, sino que se dejaran acá. Era lo que planteaba el periódico de la Iglesia Católica, el periódico El Camino, como si ellos estuviesen pidiendo, el periódico de Santiago, el periódico Camino de la Iglesia Católica, de que le demos el país a Haití, a los haitianos. No tenemos nada contra Haití en este programa ni contra los haitianos, pero no podemos entregarle el país a Haití como lo plantea el periódico de la Iglesia Católica, el periódico El Camino, al cual no he vuelto a leer a partir de esa declaración de ellos. Y como buen cristiano que soy, le pido a los cristianos que no lean ese periódico de la Iglesia Católica, porque es un periódico enemigo del pueblo dominicano. A mí con el cuentecito de los valores no me van a confundir. Llámese iglesia, llámese lo que sea. A mí con los valores y la vaina no me van a confundir, porque eso es muy raro, esa campaña contra la iglesia, contra la República Dominicana, desde la Iglesia Católica y desde su periódico Camino. Yo no ando dando vuelta en el aspecto de que yo me manejo, que yo quiero estar bien con Dios y con el diablo. No, yo no. Los adversarios los hemos enfrentado desde que entramos a los medios de comunicación y le hemos entrado a los enemigos del país. Y si la Iglesia Católica tiene una campaña contra el país, nacional e internacional, a la Iglesia Católica este programa le estará entrando. Y voy a explicar todo tranquilamente. El Vaticano vuelve a publicar denuncia contra la República Dominicana y el trato a los haitianos, que dice es una verdadera casa de brujas. Para el Vaticano, nosotros los dominicanos estamos cazando a los haitianos. Es decir, los salimos a cazar. Cazar es como usted salir con un fusil a matar aves. Eso es lo que el Vaticano está diciendo. Dice, muchos no logran sobrevivir a la caza que tienen los dominicanos contra los haitianos. Dice el periódico de la Iglesia Católica en el Vaticano a nivel mundial, y lo dice el periódico Camino aquí en el país, también en la Iglesia Católica. Y los jesuitas también están denunciando contra la República Dominicana desde la República Dominicana. Por un lado, el periódico Camino de la Iglesia Católica, por otro lado, los jesuitas de la Iglesia Católica, y por otro lado, el Vaticano. Una guerra contra nosotros, de los católicos, de la Iglesia. Entonces, vamos a ver cómo contamos esta historia. Y el gobierno tiene que poner las cosas claras, porque o estamos con Dios o estamos con el diablo. Aquí no le vamos a permitir a la Iglesia Católica, ni al Vaticano, ni al periódico Camino, ni a los jesuitas dañar y enlodar este país.
Pues hay que enfrentarlos a ellos. Y yo hablo de enfrentarlos. Es una propuesta humilde mía, ¿no? Pero hay que enfrentarlos. Porque ellos tienen una campaña de descrédito contra el país. Creo que soy la única voz en el país que estoy hablando de esto. Aquí todo el mundo ha cerrado la boca ante el chantaje de la iglesia, cosa que en este programa no se lo permitimos, porque aquí sí lo que lo denunciamos. El Vaticano volvió a publicar denuncias contra las medidas migratorias de República Dominicana con los haitianos, calificando las deportaciones como una verdadera cacería. Sí, aquí no están matando haitianos, ni le están disparando. Para el Vaticano decir que es una cacería que tienen contra los haitianos. Con una publicación titulada Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo. Oigan la publicación del Vaticano. Oigan la publicación. Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo. Aseguran, el pueblo haitiano continúa sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Dice, la extrema pobreza y la violencia de las bandas armadas empujan a miles de personas a huir de Haití hacia la vecina República Dominicana, que sin embargo los rechaza con políticas antimigración cada vez más severas. Solo en los primeros 6 meses del año 2025 se deportaron a más de 150,000 ciudadanos haitianos. Organizaciones religiosas de voluntarios trabajan cada día en estos dos territorios para brindarle una ayuda concreta, describe el portal del Vatican News ante la persecución de la República Dominicana contra los haitianos. Oigan esta vaina. No se persine. Que esto es el periódico del Vaticano, el periódico que lee el mundo sobre la posición del Papa. Este Papa es enemigo del país dominicano y la iglesia es enemiga del país dominicano y el periódico El Camino y los jesuitas. Y aquí hay gente que va a la iglesia a hacerle coro. Usted no puede ir a hacerle coro a la iglesia católica para que enfrente a este país. No. Aquí vamos a tener que cobrar el café, claro. Porque usted o es enemigo o usted es amigo. Vamos a seguir analizando la posición del Vaticano. Asimismo, de acuerdo con la religiosa María Eugenia Vázquez de las Hermanas Misioneras Escalabrianas que operan en Santo Domingo desde el 21 de abril del año 2025, se aplica un protocolo que afecta a los hospitales. El personal médico debe solicitar una serie de documentos a los pacientes y si se detecta que están en situación irregular, se prevé su repatriación. ¿Cómo debe ser? Eso no hay que criticarlo. ¿Por qué el Vaticano no critica a Donald Trump? Que le está dando pela a los inmigrantes y lo esposa y lo manda para El Salvador como delincuente o para Guantánamo, Cuba. Pues eso es lo que el Vaticano debería hacer. No critique a este país. Dice, el personal médico debe solicitar una serie de documentos a los pacientes y si se detecta que están en situación irregular, se prevé su repatriación. Los agentes de policía están ubicados directamente en los hospitales y aquí arrestan y luego llevan a las personas. Excelentemente, así debe ser. Ellos están en contra, pero así debe ser. Excelente por la policía y por los hospitales y por los médicos. Y por Luis Abinader. Excelente. Ellos quieren lo contrario. Vayan a reclamar a Europa, que está ahí mismo. Reclámenle a Inglaterra, o a Francia, o a España, o a Bélgica, o a Suiza, o a Surinam, o al Vaticano, que no permite inmigrantes. A Italia.
Pero, reclámense ustedes mismos. No, a los pendejos, a nosotros. Vamos a seguir explicando. Pese a que el gobierno dominicano ha explicado que las parturientas extranjeras no se les niega la atención médica sin importar su situación migratoria, la religiosa indica que esto genera un drama humano que se repite cada día. En un solo mes, en abril y mayo, se realizaron 642 acciones de este tipo de hospitales públicos. Dame un poco de agua. Ah, no hay agua. Bien. 642 acciones de este tipo en hospitales públicos y en más de 2.000 personas arrestadas, aproximadamente 200 eran mujeres en estado de gestación. Esa gente, porque vienen a parir para acá y hay que despacharla para allá. Nada contra los haitianos, nada contra los negros. Pues es un negro, pero hay que despacharla, porque no pueden venir de allá a parir para acá. Cuando se agarran las entradas de haitianos para acá, de cada 100 que entran en un día, 60 son mujeres preñadas. Porque el plan es que paran acá. Entonces hay que bajarla a París porque el Vaticano quiere. Coño, pero qué pendejada. Pero qué chantaje de esta iglesia. Dice el periódico del Vaticano, en ese sentido señaló que dicha situación provoca que muchas haitianas que residen en República Dominicana dan a luz en condiciones extremas y peligrosas. Bueno, para no parir en condiciones extremas y peligrosas, que paran en Haití. No crucen para acá a París, paran allá, porque aquí no se puede parir. Aquí es incómodo París. Paran allá, que cómodo. O que las iglesias las recojan y paran en las malditas iglesias. ¿Para qué pendejo? Que paran en las iglesias. Que las recojan las monjas, los sacerdotes, el diablo y sus hermanos, y que paran los prevísperos, los calcillitas y lo que sea, y que paran en las iglesias. Sí, eso es lo que se quiere. Que paran en las iglesias y que el Vaticano mande dinero que le sobra para que paran bien. Pero en Haití, en las iglesias católicas en Haití, y que el Vaticano mande a construir iglesias para allá y hospitales y que paran allá en Haití, no aquí. Borro lo de las malditas iglesias, porque ninguna iglesia es maldita. Eso fue un error mío de decir esa palabra, pero sí. Es una maldición lo que ellos no quieren tirar a nosotros. Y nosotros no podemos aguantar chantaje de ellos. Dice esta monja, recuerdo la historia de una madre, Lourdes Jean-Pierre, perdió la vida debido a una hemorragia después de dar a luz en el suelo de su casa en la provincia de Ceibo, manifestó la monja. Bueno, entonces esa monja debió llevársela para una iglesia a París y no se hubiera desangrado. Es lamentable que se desangrara y muriera, pero la monja debió llevársela a la iglesia y llamar a los sacerdotes católicos para que la atendieran en las iglesias y que el muchacho lo criasen con los cuartos que le sobra a la iglesia católica, que son demasiado dinero. En la publicación resalta que las deportaciones han generado una ola de violencia generalizada, además de abuso de poder por parte de las autoridades públicas. Todos están autorizados a ejercer formas de persecución contra migrantes haitianos, incluyendo los civiles. Oigan esto, señores. Dice esta monja en el Vaticano, en ese periódico Vaticano, que todos los dominicanos están obligados, autoridades y civiles, oye, estamos obligados a ejercer formas de persecución contra los haitianos. Yo le pregunto a un dominicano que me escucha, si las autoridades dominicanas obligan a algún dominicano a maltratar a haitianos.
Eso dicho en un periódico internacional del peso del Vaticano, eso generó un escándalo a nivel mundial. Ahora, yo le pregunto a un dominicano si alguna autoridad está obligando al pueblo dominicano a perseguir a haitianos. Entonces, yo repito lo que dice el periódico. Dice, además del abuso de poder por parte de las autoridades públicas, todos están autorizados a ejercer formas de persecución contra los inmigrantes haitianos, incluso los civiles. Es decir, que a nosotros nos obligan a perseguir a los haitianos. ¿Conocía usted algún caso de alguna autoridad que obligue a lo que somos civiles a perseguir a los haitianos? Yo no conozco un caso en este país. Pero la Iglesia Católica denuncia eso. Abusadores, charlatanes. Se ha creado un movimiento ultranacionalista muy violento llamado Antigua Orden. Son personas que identifican y atacan a los haitianos y a quienes solidarizan con ellos. Expresa. Eso de la Antigua Orden yo no sé. Es un movimiento que surgió ahí para el tema de la vaina de aquí, de Friusa. Eso surgió ahí. Un grupo loco que hay ahí, que eso ciertamente es un grupo que está en ese caso. Pero nada de que el gobierno lo creó para destruir los haitianos, eso no es así. Eso no es así. Yo me voy a parar aquí porque me estoy incomodando. Y yo digo lo que yo pienso. Y quiero decir tantas cosas que voy a ofender mucha gente. Entonces, para no caer en ofender gente, mejor me voy a quedar callado. Y no voy a seguir leyendo este periódico del Vaticano porque me estoy agriando. Pocas veces yo me agrio, pero me estoy agriando. Cuando agreden a un país como este, que lo que ha hecho el presidente, el gobierno, es ayudar a Haití y buscar apoyo para Haití, pedirle a la comunidad internacional que apoye a Haití para que salgan de esa desgracia que tiene. Y escuchar el periódico del Vaticano diciendo esto a mí me hiere la sangre. Pero yo le voy a hacer unos recordatorios a la Iglesia Católica. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, ni contra ninguna iglesia. Yo denuncio vagabundería de las iglesias y de todo el mundo, de los políticos y los partidos. No tengo nada personal contra ninguno de ellos. Aunque yo no voy a ninguna de esas agrupaciones religiosas porque yo los conozco y sé lo que ellos fraguan para sacar dinero y utilizar los idiotas que los siguen a ellos, que van a la iglesia los domingos a rezar y que van a todas esas iglesias, todos esos, tanto de los protestantes como los católicos. Y yo no sigo esa vaina. Tengo sí amigos que yo respeto, que están y que sé que hay gente buena en todos los lados, pero yo no tengo respeto. Siempre lo he manifestado por aquí, a ninguna congregación. Yo no lo respeto. Aunque reconozco que hay gente buena en todos los lados. Y no quiero ser radical. Pero la semana pasada yo estuve presentando aquí solamente las exoneraciones que le ha hecho el Estado Dominicano de vehículos de lujos a todas estas iglesias. Y mencioné aquí los nombres de las iglesias, las grandes exoneraciones de carros Mercedes-Benz, de vehículos de lujo, de vehículos Volvo, de vehículos Lexus, que el Estado Dominicano por más de 300 millones beneficia en un par de años a estas iglesias. Y las ayudas que le da el Estado Dominicano a esta gente, que le exonera todo, que permite pasar todo por aduana, y que aquí se firmó un concordato
que fue firmado entre la Iglesia Católica y la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en el 1954, que fue un acuerdo de naturaleza política y sobre todo económica en beneficio para la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica firmó acuerdo con Benito Mussolini de Italia, con Adolfo Hitler de Alemania, que eran asesinos reconocidos de la humanidad, pero que la Iglesia Católica, para beneficiarse, se benefició de estos asesinos de Hitler y de Mussolini, tanto de Alemania, Hitler, como Mussolini de Italia, que eran dictadores, asesinos, reconocidos con todo el mundo, y firmaron con asesinos como Trujillo para beneficiarse ellos de la canonía que daba el Estado. Y ahí se dieron la historia de grandes masacres y cómo Roma, Italia, el Vaticano apoyó estos asesinatos que cometía Mussolini, los asesinatos que cometía Hitler, los asesinatos que cometía Trujillo, que en la misa se terminaban Dios y Trujillo, amparados por la Iglesia Católica, y los sacerdotes terminaban el clero y la misa diciendo Dios y Trujillo, y colocaron una foto de Jesucristo y una foto de Trujillo al lado, para beneficiarse de esos privilegios que daba el Vaticano, de todo ese tigueraje. La República Dominicana terminó con la dictadura de Trujillo 7 años después de que se firmara el concordato. Trujillo quería que la Iglesia le reconociera el divorcio católico que había consumado y que dejó por lo menos a una hija. Y la Iglesia, por una cuestión de dogma, consideró que los matrimonios religiosos no son indisolubles, pero a Trujillo le facilitó el divorcio en esa época, bajo el argumento de que una de las partes no estaba en control mental. Declararon a la mujer de Trujillo loca. Para la Iglesia divorciar a los Trujillo, que quería hacer ese divorcio, para volverse a casar. Coño, violando los preceptos, los libros canónicos de la poca de la Iglesia, para sumarse al tigueraje y a la cogedera y al oportunismo y a los beneficios propios. Y de ahí todos estos gobiernos han venido dándole todas las canonías posibles, diplomáticas, todas las exoneraciones posibles a esta iglesia. Y que hoy, después de tantas décadas, de tantos años de beneficio que le dieron los hospitales, que le dieron la parte diplomática, que le dieron la parte educativa para que tuvieran el control del servicio de la educación dominicana, las diócesis que tenían, pues se les construía todo y que se les construye todas las iglesias, le da toda la tierra que ellos piden y le siguen construyendo. Y se firmaron los vicariatos catrenses, donde se hacían y se hacen militares, los sacerdotes, los obispos, le dan rango de generales, coroneles. A ver si para predicar la palabra de Dios hay que hacer un general, coño. Un general 5 estrellas para predicar la palabra de Dios. Un coronel, a un sacerdote que para predicar la palabra de Dios. Si la corrupción más grande está en la policía o en el ejército, que evoca un sacerdote que con un rango de general. Abusadores, charlatanes, utilizando la palabra de Dios para el buen provecho propio, jugando con los idiotas que van a las iglesias a rezar, de que a sanarse. Y cuando confesaban a una gente, llamaban a Trujillo. ¿Y usted lo mató? Sí, yo lo maté. Mira, aquí hay un asesino, vive en tal sitio. Iban, coño, se lo llevaban y lo ahorcaban. Porque ellos, a través de las confesiones, servían de chivato y de caliese a la dictadura de Trujillo. A mí no me pueden contar los cuentos porque yo me sé la historia de este país. De clean a rabo, y la cuento para que nadie muera ignorante en este país.
podrán hacerse los pendejos, pero el que escuche este programa ha escuchado la verdad. A veces le pido, apague radio o rosagua bendita en su casa, porque voy a decir la verdad que hay que decir. Así otorgaron rangos militares a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, todas las ramas militares, y a la policía le pusieron que los santos, ¿cómo es? El santo de la policía, el que protege la policía. San Cristóbal, ¿cómo es? ¿Qué santo va a proteger a un policía ladrón y asesino y sicario, narcotraficante, lavador de droga, como ese Bedicrín hoy que atracaron a un compañero para robarle las armas? ¿Qué santo va a proteger a estos delincuentes que están en la policía? Por eso le crearon un santo, como le crearon un santo San Rafael, qué sé yo, al ejército. Manipuladores de la palabra de Dios, manipuladores del evangelio. Y esos acuerdos llevaron a este país prácticamente a la quiebra y al beneficio de ellos. Usted no escucha esto en otro programa porque no se van a atrever a decir esas verdades. Ningún programa, ni nacional ni internacional, ni lo del patio, ni lo de las redes, ni lo de radio, ni la televisión. Yo sí lo digo, porque a ellos no les temo. Entonces, si ustedes han sido tan beneficiarios del Estado Dominicano, los ayuntamientos tienen que construir la iglesia y capilla también, los pocos cheles. El Ayuntamiento de La Vega ha dedicado todo su dinero para hacer capilla. Coño, los pocos chelitos que entra al Ayuntamiento de La Vega lo han llenado de capilla, de centros comunales para dárselo a ellos, para enriquecer la grandeza de Roma, del Vaticano. Y miren con lo que le paga hoy el Vaticano a la República Dominicana. Un pueblo tan creyente como es el pueblo dominicano. Porque aquí el 95% es creyente y es cristiano. Este es un pueblo cristiano. Y son tan malos estos cristianos que asesinaron, llegaron en el 1492, un 5 de diciembre de 1492. Y ya en el 1515 no quedaba un indígena